Página 19. Capitalismo contra capitalismo, Michel Albert, 1991. Capítulo 1. America is back. 1.2. Los fundamentos del poderío norteamericano. En aquella época, por lo tanto, una duda se instaló en algunas mentes. ¿Este renacimiento espectacular tiene realmente una base sólida, o lo debe todo a los talentos de prestidigitador de Reagan? ¿Debe sus éxitos, como proclama en todas partes, a las virtudes ideológicas y filosóficas del reaganismo, o se explica sobre todo por algunas cartas de triunfo específicas, por no decir privilegios, de que goza Estados Unidos? Plantear la pregunta así ya es responder a ella. Pues, en realidad, la renovación reaganiana, que fascinará a tantos dirigentes en el planeta, no es verdaderamente un milagro económico del estilo del que pueden enorgullecerse, por ejemplo, la RFA, el Japón y Corea del Sur. En el caso de Estados Unidos, el juego está un poco falseado, pues este país goza de verdaderos privilegios. En primer lugar, goza de un activo financiero sin equivalente en el mundo, prodigiosa herencia económica, financiera y tecnológica, cuyos dividendos percibe, y que Reagan encuentra a su llegada a la Casa Blanca. Enumerémoslos. 1. El stock de capital, en primer lugar, que Estados Unidos ha acumulado desde el fin de la guerra es incomparable. Dentro de sus fronteras, posee redes inmensas de infraestructuras, a menudo modernas, aeropuertos, autopistas, universidades, fábricas, patrimonio inmobiliario, etc. En el extranjero, sus multinacionales controlan activos financieros gigantescos, y fuertemente subvalorados por medio de una contabilidad a menudo establecida en términos de costes de adquisición, sin tener en cuenta las actuales revaluaciones. En consecuencia, en 1980, el stock de inversiones norteamericanas en el exterior se eleva a $215.000 millones. Esta herencia, esas adquisiciones en capital, no solamente han proporcionado a Estados Unidos sustanciales rentas, sino que le permiten gozar de un buen margen de adelanto. En 1988, las inversiones directas de las empresas norteamericanas en el extranjero representaban aún, en stock, 3 veces las de los japoneses. 2. Los recursos naturales de Estados Unidos, en segundo lugar, están entre los más importantes del globo. Sus reservas energéticas, especialmente de gas natural y de carbón, son inmensas. Posee casi todos los metales, a excepción de algunos minerales estratégicos. Por último, la población estadounidense, cuarta del planeta por el número de habitantes, pero primera entre los países desarrollados, constituye una riqueza sin equivalentes en el mundo. Estados Unidos, en suma, está sentado sobre un montón de oro. Una posición obviamente más cómoda que la de Japón, por ejemplo, que no tiene ni materias primas, ni recursos energéticos y que, con una población que comienza a envejecer, carecerá cada vez más de mano de obra en su pequeño territorio. 3. En el aspecto tecnológico, Estados Unidos goza de una ventaja comparativa igualmente importante. Los más grandes investigadores, los mejores ingenieros, los más brillantes estudiantes extranjeros, van, con o sin Reagan, a trabajar en Estados Unidos. Aportan con ellos ese famoso capital que todo el mundo conviene en reconocer como el más precioso, la materia gris, el poder del cerebro. Un detalle prueba, por sí solo, esta ventaja: el número de premios Nobel que se conceden regularmente a los científicos norteamericanos. Año tras año, el brain drain, drenaje de cerebros, o sea la atracción y reunión de los cerebros, alimenta a Estados Unidos en inteligencia. Porque Estados Unidos les permite expandirse, no es una ganancia circunstancial, sino una ventaja conquistada. Y cuyo alcance se subestima a menudo. Todo el mundo sabe que el famoso misil Patriot lleva componentes japoneses,
pero se ignora el hecho de que Sony no podría producir sus cámaras de vídeo sin los circuitos integrados de Motorola. 4. El privilegio monetario, por lo tanto, se revela como determinante. Desde 1945, acuerdos de Bretton Woods, en efecto, el dólar sirve de moneda de referencia en las transacciones internacionales. Es asimismo la principal moneda de reserva que acumulan los bancos centrales de la mayor parte de los países. Extraordinario privilegio imperial, el que permite a Estados Unidos pagar, prestarse y financiar sus gastos con su propia moneda. Un privilegio que, en la práctica, tiene mayor importancia de lo que parece. El economista norteamericano John Weyer lo explica sin rodeos, Le Monde, 10 de julio de 1990. Imagínese por un instante que todas las personas que usted encuentra acepten en pago los talones girados por usted. Añada a eso que todos los beneficiarios de sus talones, así repartidos a través del mundo, omiten cobrarlos y se sirven de ellos como forma de moneda para cubrir sus propios gastos. Eso tendría, para sus finanzas, dos consecuencias importantes. La primera sería que, si todo el mundo aceptara sus talones, usted ya no necesitaría usar billetes de banco, le bastaría con su talonario. La segunda consecuencia sería que, al revisar su extracto bancario, tendría la sorpresa de descubrir la existencia de un saldo de dinero superior al importe de la suma no gastada por usted. ¿Por qué? Por el motivo expuesto antes, a saber, que los cheques girados por usted circularían, sin ser jamás cobrados, pasando incesantemente de mano en mano. En cuanto a los resultados prácticos, serían los de poner a su disposición más recursos para consumir y para invertir. Cuanto más los otros usaran sus cheques como moneda, más abundantes serían los recursos suplementarios de que usted dispondría. Partiendo de ese razonamiento, Weyer estima que Estados Unidos ha podido disponer de alrededor de 500.000 millones de dólares más de lo recaudado de los impuestos pagados por los contribuyentes norteamericanos, y de los préstamos suscritos por los ahorradores norteamericanos o extranjeros. 500.000 millones de dólares es el equivalente de alrededor de 31 años de ayuda pública estadounidense al tercer mundo. Esta se eleva, en efecto, a 16.000 millones de dólares anuales. Ese privilegio monetario es de una importancia considerable. Pero se incrementa con algunos privilegios financieros que no son de menor importancia. Así, se estima en 1.200.000 millones de dólares la suma que circula cada día por las redes financieras norteamericanas. Es más que el Producto Bruto Interno, PIB, anual de Francia. Por lo tanto, Estados Unidos reina sobre el dinero. El suyo y el de los otros. El dólar es a la vez el signo y el instrumento de este poderío. La hegemonía cultural, por su parte, sobrevive a todas las vicisitudes de la historia estadounidense. Más aún, no deja de reforzarse. Como si la norteamericanización del planeta fuera un proceso irresistible, sacando su fuerza de su propio movimiento, superando sin languidecer las críticas o resistencias locales. Para miles de millones de personas en el mundo, y en China comunista quizá más que en ninguna otra parte, el acceso a la modernidad se identifica con el modo de vida y de pensamiento norteamericano. Esta hegemonía cultural se apoya en por lo menos tres factores, que son el idioma, las universidades y los medios de comunicación. En cuanto al idioma, es evidente. El inglés es un esperanto casi universal en el mundo, usado por los turistas, es cierto, pero sobre todo por los científicos y los hombres de negocios. Ningún producto en el mundo está tan solicitado como este, el inglés, el idioma norteamericano, el del imperio. Lo que resulta más insoportable para los habitantes de Quebec, por ejemplo, es que los nuevos inmigrantes, que llegan de Latinoamérica o de Asia, quieran aprender el inglés y no otro idioma, dejando de lado el francés. Es más,
Existe actualmente, en el campo financiero o tecnológico, un lenguaje universal que no solamente usa el inglés, sino que forma su léxico a partir de los conceptos desarrollados en las universidades norteamericanas. Es realmente un conjunto de valores, de costumbres, de esquemas de pensamiento, que se encuentran difundidos permanentemente en todo el planeta. El segundo instrumento de hegemonía cultural es, sin duda, el más poderoso. Corresponde a la influencia casi universal del sistema de enseñanza superior norteamericano. En efecto, Harvard, Stanford, Wharton, Berkeley, Yale, UCLA. Las que atraen a los mejores individuos llegados del mundo entero. La calidad de su enseñanza, sus recursos y su esplendor son tales que la élite internacional se encuentra allí. Esto no es solamente satisfactorio para el amor propio norteamericano, es prodigiosamente eficaz a largo plazo. Estados Unidos, en efecto, puede difundir al más alto nivel su cultura, sus valores, sus métodos, que los antiguos estudiantes extranjeros de Stanford o Berkeley propagarán una vez regresados a su país. En consecuencia, la mayoría de los nuevos dirigentes de los países latinoamericanos se han formado en esas universidades. Y su influencia comienza a ejercerse de manera positiva en favor del desarrollo económico de varios de esos países. México y Chile son los dos mejores ejemplos. En cuanto a los jóvenes ejecutivos europeos, todos sueñan con el mágico máster que les abrirá las puertas de las mejores empresas. En materia de enseñanza económica, Estados Unidos goza siempre de un monopolio casi absoluto. Su eficacia es tal que, cada vez más, la cultura económica internacional simplemente ignora lo que no es norteamericano. Por lo tanto, la economía social de mercado a la alemana es casi desconocida por los responsables económicos, y en general por el gran público en todo el mundo. Este privilegio cultural es globalmente, sin duda, más eficaz y más útil que lo que se imagina. Proporciona a Estados Unidos ventajas comparables a las de la riqueza mineral de la Inglaterra del siglo XIX. Instrumento complementario de la hegemonía cultural, finalmente, los medios de comunicación representan el más espectacular, el más conocido y, por tanto, el más criticado de los vectores de norteamericanización. No entremos aquí en el interminable debate que periódicamente provocan, y no solo en Francia, los defensores de la cultura nacional amenazada por la subcultura norteamericana. Recordemos solo una evidencia, en términos de televisión o cine, la industria y los modelos estadounidenses simplemente se han impuesto en todo el mundo. Para bien, a veces, o para mal, a menudo. Pero siempre para el mayor beneficio de Estados Unidos. En este terreno, la profesionalidad y la producción en serie han permitido a Estados Unidos imponerse en casi todos los mercados. El refuerzo de las leyes del mercado en materia de industria cultural, especialmente la privatización de los canales de televisión, favorece naturalmente a los norteamericanos en este aspecto. En efecto, en numerosos países los grupos privados de comunicación llamados multimedios se revelan, por definición, más sensibles a los imperativos de la rentabilidad inmediata que los antiguos monopolios estatales. Las series norteamericanas, vendidas 7 u 8 veces más baratas de lo que costarían por la misma duración, las producciones nacionales, gozan siempre de grandes ventajas. Sin hablar de las decenas de emisiones de entretenimiento, los innumerables juegos y concursos televisados que son producidos por las televisiones nacionales y no comprados, pero que están directamente inspirados en el modelo neoamericano. Estados Unidos vuelve. Página 21.